Voy a hacer un vídeo de química, de 3 temas, con lo cual voy a hacer mejor 3 vídeos de química, en lugar de uno solo que sería demasiado largo. El uno, la primera parte con las definiciones y así conceptos generales, muy básicos. Después ¿cuál sería? Algo de disoluciones, muy poquita cosa. Y ya el tercero, reacción química, la estequiometría y todo eso. Bueno, primer vídeo. Vamos a borrar aquí. Lo primero es conceptos básicos, conceptos y definiciones, ¿no? Vale, conceptos y definiciones. Vamos, muy sencillo, ¿vale? Por ejemplo, yo qué sé, nosotros tenemos aquí una representación de la tabla periódica. Tenemos filas. Las filas son los periodos, del 1 al 7, creo recordar, y los grupos son las columnas, ¿vale? Los grupos, ¿eh? Entonces, los alcalinos, hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio, alcalino terreo, berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario, radio. Luego estarían los metales de transición, ¿vale? Escandidro, lantano, actinio, titanio, circonio, año, vanadio, niobio, tántalo, cromo, molibdeno, wolframio, bueno, etcétera, ¿vale? Y luego llegaríamos en la parte más derecha, la parte esta de aquí, que son los gases, ¿no? En forma de gases, el nitrógeno, los nitrogenoideos, los del azufre, los del oxígeno, los anfígenos, oxígeno, azufre, ceruleto, polonio, los del nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio, bismuto, el carbono, silicio, germanio, estaño, plomo. Entonces, bueno, en fin, y luego aquí la última columna, la de los gases nobles: helio, neón, argón, cristón, xenón y radón. Vale, más o menos es la idea básica que hay que tener de la tabla periódica. ¿Para qué nos sirve la tabla periódica? Pues nos sirve para muchas cosas, entre otras cosas, pues para ver, por ejemplo, el número de protones. Bueno, no me voy a enrollar. Si nosotros tenemos una casilla, o aquí, yo qué sé, aquí, o aquí el hidrógeno, ¿no? El hidrógeno se representa por la H mayúscula. Bueno, estos serían los elementos, ¿vale? Los elementos químicos conocidos. Están ordenados en orden creciente hacia la derecha, etcétera, del número de protones y del número de electrones. Bueno, no me quiero enrollar, que me enrollo y no voy a lo que quiero explicar. De cada elemento químico, vamos a ponerlo así, vamos a tener su símbolo y una serie de información en la tabla periódica. Entre ellos la masa atómica, entre ellos el número atómico, que es la Z, y la masa atómica, que me parece que era la A. ¿Vale? La Z, que es el número atómico, sería el número de protones del átomo. Entonces, cada elemento químico se va a corresponder con un tipo de átomo. Elemento químico con átomo, ¿vale? Vamos a borrar aquí. Vamos a borrar aquí. Con el átomo, ¿eh? Y así en la misma línea vamos a poner atomogramo. Atomogramo del elemento. El atomogramo no es del átomo, es del elemento. De un cierto elemento, el que sea. Elemento X, el que sea. Y luego tendríamos una asociación de átomos del mismo elemento o de distintos elementos que se formaría con ciertas reglas de unión entre ellos, que sería la molécula. ¿Vale? La molécula. Con la molécula vamos a asociar el concepto de mol. Mol del compuesto, vamos, no, del compuesto, ¿vale? Del compuesto el que sea.
Y aquí ya no sería, la molécula no estaría referida al elemento químico, sino a un cierto compuesto químico. Un compuesto, ¿vale? Compuesto químico. ¿Vale? Más o menos esa es la idea así de entrada. Elemento químico, el cloro, por ejemplo Cl. El cloro, el átomo de cloro pues tendría una partícula que está formada por un núcleo de protones y neutrones, que son partículas también, y alrededor los electrones. Siempre los protones y el número de protones y el número de electrones, un átomo neutro pues coincide y la carga sería neutra, por eso mismo. Entonces, pues bueno, el átomo de cloro, este sería pues por ejemplo el átomo de oxígeno, este sería por ejemplo el átomo de hierro, y así tendríamos átomos de cada uno de los elementos químicos de la tabla periódica. ¿Qué es un atomogramo? Entonces, un atomogramo de un elemento, del elemento cloro, es igual a la masa atómica del cloro, que eso viene en la tabla periódica. Cada elemento va a tener su masa atómica, que me parece del cloro, pues me parece que era la 35,45, ¿no? Creo recordar, ¿eh? Pues eso lo miráis, entonces 35,5 redondeando gramos del elemento cloro, ¿vale? Por ejemplo, un atomogramo de carbono, el carbono, por ejemplo un átomo de carbono, pues en la tabla periódica viene que es 12, es 6, 12, es decir, la Z vale 6, quiero recordar, y la A vale 12. Entonces, como es 12, pues esto es igual a 12 gramos de carbono. Y así puedo yo seguir lo que quiera. Un atomogramo de oxígeno es igual a 16 gramos de oxígeno. Como digo, el número viene en la tabla periódica de cada uno de los elementos. Ese sería el atomogramo. ¿Cuántos gramos son? Y ahora, ¿ve? Como siempre, el atomogramo se refiere a un elemento: el cloro, el carbono, el oxígeno, el hierro, el cromo, el que queráis. Ahora, en las moléculas. Entonces, si yo tengo un átomo de cloro unido, porque por ciertas reglas sé que se puede unir a otro átomo de cloro, pues tendría ya una molécula. Es decir, una molécula está constituida por un conjunto de átomos, siguiendo ciertas reglas. Hay átomos que se pueden unir y formar moléculas, y otras veces pues no se pueden unir y por lo tanto no formarían moléculas. Entonces esta sería pues por ejemplo una molécula de cloro, un átomo de cloro unido a otro átomo de cloro, con lo cual esto se representa como Cl subíndice 2, Cl2. En la molécula de cloro, asociadamente el mol. Entonces yo digo que un mol de cloro, pero cloro no es el cloro elemento, sino el cloro molécula, ¿no? El cloro compuesto. Un mol de cloro, cloro 2, es igual a 2 veces, o sea, serían 2 atomogramos de cloro. Como un atomogramo de cloro son 35,5, pues eso multiplicado por 2, que serían 70. Con lo cual, un mol de cloro es igual a 70 gramos de cloro. Cloro 2. ¿Vale? En realidad. ¿Veis la diferencia entre atomogramo y mol? Por ejemplo, un mol de oxígeno, del gas oxígeno, que son moléculas de O2, son 2 átomos de oxígeno unidos, pues estos son 16 por 2, son 32. 32 gramos de oxígeno. ¿Vale? Y así podría seguir. Por ejemplo, no tiene por qué ser, las moléculas no tienen por qué ser 2 átomos iguales.
Por ejemplo, otra molécula es la famosa agua, ¿no? Un átomo de oxígeno unido a un átomo de hidrógeno y unido a su vez a otro átomo de hidrógeno, ¿vale? Entonces sería la molécula de agua. H2O es un O, un átomo de oxígeno unido por una parte a un átomo de hidrógeno y por otra parte a un átomo de hidrógeno. Entonces sería 2H2O, ¿vale? La fórmula del agua es H2O. Pues son moléculas con esa combinación. H2O. Entonces aquí sería mol en lugar de átomos gramos, ¿no? Entonces un mol de H2O, es decir, de agua, es igual a 2 por 1, porque el hidrógeno es 1. Si lo veis en la tabla periódica, el oxígeno es 16 y hay uno solo, entonces son 2 por 1 más 1 por 16, lo que da lugar a 18. A 18 gramos de agua. ¿Vale? Con lo cual las moléculas no tienen por qué estar constituidas por el mismo elemento químico, por el mismo átomo, sino pueden ser átomos de distintos elementos químicos. ¿Vale? Y bueno, y así podría ser cualquiera, ¿no? El ácido carbónico H2CO3, pues lo mismo. Pues, aquí se hablaría de un mol, no de un atomogramo. Entonces, un mol de H2CO3, pues igual a ¿cuántos gramos de H2CO3? Pues 2 por 1 más 1 por 12 más 3 por 16. Lo que da, o sea, esto sería 2 más 12, que es el carbono, que es uno solo, más 3 oxígenos, o sea, cada oxígeno son 16, 16 por 3, 16 por 3, lo hago aquí aparte, 3 por 6, 18, me llevo una más 48. Y esto lo mismo que pone 8 y 2, 10, 11, 12, me llevo una y 4, 5, 6, a 62 gramos de H2CO3. Bueno, y así podría poner muchos ejemplos, ¿no? Lo importante es que se entienda esto, el concepto, ¿vale? Entonces, ¿y por qué lo estoy poniendo? Porque a su vez también hay otro concepto que es el número de Avogadro. El número de Avogadro yo lo represento así, n sub a. El número de Avogadro es igual a un número, a 6,022 por 10 elevado a 23. Ese es el número de Avogadro. Un número muy grande. Son 23 ceros, 23 lugares hacia la derecha la coma, con lo cual es inmenso. Bueno, pues cualquier cosa de esta, un atomogramo o bien un mol de cualquier elemento, de cualquier compuesto, va a ser igual siempre al número de Avogadro, bien de átomos, si estamos hablando de atomogramos, o bien de moléculas, si estamos hablando de compuestos. Pero siempre tiene el mismo número, que es este. Es decir, que esto, a su vez, un atomogramo de cloro, que es igual a 35,5 gramos de cloro, a su vez es igual a 6,022 por 10 elevado a 23 átomos de cloro, del elemento cloro. ¿Vale? Y así podría seguir en lo siguiente. Esto es igual, como es un atomogramo de carbono, que son 12 gramos de carbono, pues igual al número de Avogadro, 6,022 por 10 elevado a 23 átomos de carbono. Este lo mismo, igual a 6, por 10 elevado a 23 átomos de oxígeno. Este ya no son átomos, ya son moléculas, ¿no? Con lo cual esto es igual a 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas, que no átomos, moléculas de Cl2. ¿Vale? Este es lo mismo en moléculas, a 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas de O2. Esto es lo mismo en agua y esto es lo mismo en ácido carbónico. ¿Vale? Entonces ya sabéis, esto es lo que quería explicar en este primer vídeo.
el concepto, bueno, lo que es átomo gramo, lo que es mol, pasarlo a gramos, lo que sea, y el número de Avogadro. De aquí se pueden sacar muchas preguntas, muchos problemas, muy fáciles, ¿no? De cambiar, en que te dicen cuánto en 5 moles de cloro, con lo cual el cloro ya no sería así, ¿no? Al decir moles, 5 moles de cloro, ¿cuántas moléculas tiene? O en 5 moles de cloro, ¿cuántos átomos de cloro hay? Pues será eso, o sea, en un mol de Cl2 hay estas moléculas, el número de Avogadro. ¿Cuántos átomos de cloro? Pues esto multiplicado por 2, ¿por qué? Pues porque cada molécula son 2 átomos de cloro, es el doble. Y así se puede hacer cualquier cosa, ¿no? Un mol de agua, que son 18 gramos de agua, que es igual al número de Avogadro de moléculas de agua. Pues ¿cuántos átomos de hidrógeno hay? Pues el número de Avogadro es multiplicado por 2. ¿Y cuántos átomos de oxígeno? Pues el número de Avogadro. Entonces, ya es relacionar esto. 3 moles, ¿cuántos gramos son de cloro? Pues 70 por 3, ¿no? 140 gramos de gas cloro, ¿cuántos moles son? Pues si 70 gramos es un mol, 140 que es el doble, pues serán 2 moles. Es decir, de aquí ya se puede sacar cualquier cambio entre estas unidades, ¿vale? Bueno, no me quiero enrollar más. Espero que esto haya quedado claro y terminamos aquí este primer vídeo. Venga, hasta ahora.